Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Voces de la Tierra. Mi nombre es Citlali Guajardo y como cada semana me encuentro en una alegre compañía del Inge Pepe Dávila Paulín y Cristian Gómez, listos para traer y abordar un nuevo tema esta semana. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Lali. Aquí mi compañero Cristian, pues muy contentos de estar nuevamente en Voces de la Tierra, el único programa ambiental de toda la región. Y el día de hoy, puesto que acaba de pasar el domingo pasado apenas el Día Mundial de los Humedales, quisimos traer a esta mesa de discusión, a esta mesa de diálogo, el tema de los humedales. Humedales. Interesante porque es un término que se ha quedado más conmigo a lo largo de este tiempo porque ustedes aquí en este programa lo aprendimos. Bueno, lo entendimos un poquito más. A ver, ¿y de qué te acuerdas? Mire, Vamos yo a poner el examen. examen, no, yo no estudié. No, sí, sí, Sí claro. te acuerdas, claro. Bueno, a lo que tengo entendido y recuerdo son estos lugares donde hay agua, estos cuerpos de agua, ya sea los ríos, el mar, los lagos, etcétera. Que pueden ser de agua dulce, agua salada, pueden ser temporales, pueden ser permanentes, pero donde todos ellos son hábitat o albergan una gran biodiversidad y son muy importantes por todos los servicios que nos proporcionan, ¿no? Sí, así es, Claro. Inge. Y bueno, recalcar que es el principal factor es el agua, es decir, aquellos lugares donde predomina el agua y puede coexistir la vida. Wow. Y precisamente entonces por su importancia, tanto para la vida como para la producción de los alimentos, para todos los servicios que nos prestan, que es la captación de carbono de la atmósfera y demás, pues se les dedica un día. Y el día pasado, el 2 2 de de febrero. febrero, se celebra a nivel mundial la importancia de los humedales y pues en la CONAMP no usamos este festejo para hacer muchas actividades que ahorita nos va a platicar Cristian de varias de las actividades que vamos a tener. Ya tuvimos una, de hecho, ahí nos vimos el domingo, ¿te acuerdas que andábamos por ahí en la plaza? Sí. Y nos vimos porque estábamos haciendo un recorrido precisamente en toda la cuenca para ver y monitorear la calidad del agua en algunos sitios y ver las condiciones del humedal del río Sabinas, que es un humedal de importancia mundial. Sí, así es, Inge. Y bueno, siguiendo con el tema, también es importante mencionar y conocer que los humedales se pueden clasificar pues en tres tipos, sí, en tres clasificaciones, como lo son continentales, marinos y artificiales. Los continentales pues son los que se encuentran en tierra, como ya lo mencionaste, pueden ser ríos, lagos, lagunas. Los marinos pues obviamente las costas Claro. y los artificiales pues son los que va creando la misma sociedad para preservar la naturaleza y tener una mayor biodiversidad en las sociedades. O sea, el río Sabinas se consideraría de un humedal continental, Continental, sí. correcto. Y la Y en presa Don y Martín. la presa Don Martín. Y además en Coahuila, los dos humedales considerados sitio Ramsar son el río Sabinas y Cuatro Ciénegas, las fosas de Cuatro Ciénegas. Interesantes los datos que se nos están compartiendo. Les digo desde ya, vayan anotando todos estos datos, porque uno nunca sabe cuándo va a haber un examen y cuándo va a necesitar estas respuestas. Ahí lo dejo nada más. Ahorita mencionó Cristian de que hay dos humedales considerados Sitio Ramsar. humedal Ramsar. Ramsar es una ciudad de Irán en donde se juntaron los países y firmaron un acuerdo para proteger sus humedales. Actualmente son 172 países que están dentro de esta convención Ramsar reconocida por la Organización de las Naciones Unidas. Y México es uno de esos países que dijo, yo le entro a cuidar nuestros humedales. Y México actualmente tiene 144, según 144, lo sí. recuerdo, 144 humedales reconocidos de importancia mundial, entre ellos el río Sabinas, precisamente como muy importante. Entonces hasta la ONU volteó para acá para decir, pues sí, este cumple con los criterios necesarios para Claro. considerarlo de importancia mundial. Son 9 criterios que en donde destaca que son muy valiosos para la vida silvestre, donde hay especies amenazadas o en algún grado de conservación, donde son hábitat para las aves acuáticas migratorias, que ya aquí lo tenemos mega comprobado, y otros criterios, ¿no? Entonces, el río Sabinas, junto con la presa, toda esta área de más de 600,000 hectáreas, es considerado el sitio Ramsar número 1769 por la Convención de Humedales Ramsar, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas. Qué tan importante es nuestro río, fíjate, que
hasta la ONU volteó para acá. Bastante, y debe ser algo de mucho orgullo, pero también de mucha conciencia y preocupación el voltear a ver, ok, si nos lo están reconociendo como algo muy importante a nivel mundial, pues qué tanto debe ser para nosotros a nivel local y qué tanto tenemos que cuidarlo, pues para que se mantenga en unas buenas condiciones. Efectivamente, sí, es una responsabilidad, ¿no? Sí, así es. Y además de que nos ayudan en la... Bueno, ahí está la imagen de que el 2 de febrero fue el Día Mundial de los Humedales. Ahí tenemos de fondo nuestro majestuoso río Sabinas. Y pues eso es parte de la campaña mundial de preservación, cuidado de nuestros humedales. Y además que pues el preservarlos y el cuidarlos también va de la mano en que ellos mismos nos ayudan a con esta crisis del cambio climático, aunque solo ocupan entre el 3 y el 6% de nuestro planeta, son capaces de captar hasta el 30% de las emisiones totales de CO2. Entonces, de ahí viene, pues obviamente cuidarlos, preservarlos, porque aunque es la misma naturaleza la que estamos dañando, también es ella misma la que nos está ayudando con la crisis climática que enfrentamos. Es importante el que vayamos aprendiendo, que vayamos conociendo bastante sobre, pues, estos lugares que es de donde vivimos, de donde provenimos, que ya lo habíamos hecho mención, pero pues más que nada para aprender a cuidar, que ya hemos hecho mucho énfasis en ello. A lo mejor habrá personas que dirán, pero es que siempre nos dicen lo mismo, es que hasta que no veamos un cambio en la población, que yo me imagino que sí ha de haber pues resultados después de la educación ambiental y más de esta parte que creo que se encarga Cris y va a empezar a encargar en compartirlo más que nada con la población, traducírselo, a lo mejor a veces tienes que decirlo tal cual para que se entienda el mensaje y para que llegue pues la información que tenga que llegar a quien tenga que llegar. Sí, definitivamente. Y pareciera que el agua es un recurso ilimitado, que el agua, a lo mejor hace algunos años no teníamos el problema que tenemos hoy de abastecimiento de agua limpia en cantidad y calidad suficiente. Sin embargo, ya lo estamos sintiendo esa necesidad de este recurso. Ay, se me fue la idea. Lo que quiero decir es de que el planeta Tierra, aunque ya no siempre nos lo enseñaron, que 3/4 partes del planeta es agua y al parecer es mucha agua, en realidad es agua salada la mayoría de esa agua. El agua dulce disponible es muy poquitita en el planeta comparada con las grandes necesidades que tiene la Claro. humanidad, que es la agricultura, la ganadería, la industria, el uso Público. domiciliario y la naturaleza, son los usuarios del agua. Entonces el agua dulce en realidad es muy, muy poquita. Hablamos del 1% del agua dulce del planeta. Sí, Y el claro. agua dulce del planeta no está en los mares, en su mayoría está en los polos, en los casquetes polares, y es agua congelada. Entonces no está tan fácil ir a los polos y traernos agua dulce, sino el agua que queda en la tierra, en los lagos, en los ríos, como mencionó Chris, pues ese es el agua que tenemos disponible y es la que está sujeta a muchas amenazas de contaminación, del propio cambio climático, la sequía. Si a eso le agregamos el mal uso que le damos nosotros, la especie humana, a este recurso limitado, pues el problema se vuelve mayor. Y luego a eso agrégale que hay especies exóticas, ¿qué otras cosas puede haber? En fin, el cortar los ríos subterráneos, son una serie de amenazas que atentan contra el recurso agua. Y por eso es muy importante en programas como el de hoy destacar el valor y la importancia de cuidar ese recurso. No es un recurso ilimitado, al contrario, es un recurso limitado del cual depende la vida de todos los seres del planeta. Es indispensable para nosotros el contar con el agua y creo que sí sentimos bastante cuando no tenemos o no disponemos tan fácilmente de este recurso. Yo sé que pues se ha pasado y es muy cercano para nuestro municipio y para los cercanos también el que en ocasiones hay complicaciones con este recurso. Ujú. Y sé que pues a lo mejor para nosotros es muy sencillo molestarnos porque no tenemos el acceso a este recurso, pero también parte de la responsabilidad, y no estoy culpando absolutamente a nadie de que no se disponga, pero parte de la responsabilidad viene de nosotros como consumidores de ciertos productos, de ciertas cosas que sabemos
toman una cantidad exagerada de agua o requieren una cantidad enorme. Sí. No hay una balanza, no hay un equilibrio entre lo que ocupa, entre lo que produce. No hay un equilibrio. Entonces, no vamos a decir cuál es, ¿verdad? Porque ya yo me imagino que también muchos ya nos imaginamos, también no decimos marcas. Pero sí empezar a hacer un poquito de conciencia también sobre lo que nosotros consumimos, tanto por nuestra salud como por el cuidado del medio ambiente. Hay que empezar a poner un poquito de atención también en ese aspecto. Sí, y hay usuarios en las actividades productivas, hay usuarios que demandan muchísima agua, ¿no? Y básicamente el sector agrícola y pecuario es el mayor consumidor de agua dulce en el planeta. De ahí le sigue la industria. De hecho, los usuarios domésticos son los que menos agua utilizamos proporcionalmente, ¿no? Ujú. La ganadería y la agricultura son los que más agua requieren. Sin embargo, lo que acabas de decir es totalmente cierto para producir la ropa que tenemos, para el papel, en fin, la industria de manufactura ocupa una buena cantidad de agua y hay por ahí unos datos que están totalmente fácil de conseguir. Claro. ¿Cuánta agua se necesita para producir 1 kilo de carne? ¿Cuánta agua se necesita para 1 litro de bebida embotellada? Sí, de ciertos refrescos Y te es quedas en increíble, shock. es increíble. La Yo, cantidad de agua no se compara con 1 litro que vas a tener de esa bebida en comparativa con la cantidad de litros de agua que se utilizó para la producción de un solo litro. claro, porque el proceso requiere agua, no nada más de lo que nos vamos a beber, sino el empaque, todo ese proceso requiere muchísima agua. Yo ahí estaba hasta en contra porque soy fiel admirador de la cerveza, pero ni modo, pues es un producto que en realidad consume muchísima agua y hay que estar conscientes de eso, ¿no? Están los datos ahí en línea muy fáciles de conseguir. Claro, y no solamente yéndonos para que no sientan de que, ay, pues nada más están atacando en contra de estas bebidas. Claro que no, para No. los amantes de la tecnología y de ciertas tecnologías actuales, como yo, que nos servimos bastante de esto, pues hay ciertas inteligencias artificiales que utilizan cantidades exageradas de agua. Y dirán, ¿para qué ocupan esta agua? Pues resulta que cuando nosotros pedimos ciertas cositas, pues genera mucho calor, ¿verdad? Entonces, para refrescar las máquinas y dándoles así una explicación muy vaga, y pueden investigar un poco más, pues se utiliza mucha agua, pues para conservarlos en una temperatura, pues donde no se dañen los equipos. Así que pues sí es de mucha conciencia, de ver qué es lo que estamos utilizando, ver qué tanto nos ofrece para lo que está demandando y pues de ahí hacer un balance y ver qué es lo que vamos a ocupar en nuestras vidas. Sí, así es, y va de la mano en más que nada. No está mal el utilizar los recursos de la naturaleza, mientras tanto sean controladas y sean acciones sustentables. Es decir, enfocarnos en que no vamos a sobreexplotar un cuerpo de agua y dejarlo sin agua antes de que él mismo se pueda regenerar por medio de lluvias o por crecientes de río, como lo es en nuestro río Sabinas, que se abastece de la sierra. Entonces, mientras sean este tipo de actividades sustentables, pensemos en las generaciones futuras, pues obviamente vamos a poder seguir coexistiendo, perdón, como sociedad con los recursos que nos da la naturaleza. Y aquí es donde digo, qué palabra tan interesante acaban de utilizar y agradezco a mi maestro el profe Huberto, que nos estuvo explicando un poco del tema y ahorita que Cris lo dijo, para mí todo tuvo sentido. La palabra sustentable. Ujú. Yo lo escuchaba por aquí, por allá, y desarrollo sustentable y economía sustentable y todo es sustentable, pero ¿qué es sustentable? Porque no sabemos. Y de hecho algo que nos dijo dentro de la clase que me hizo mucho sentido, lo usamos y lo decimos y a veces ni siquiera sabemos qué significa y que es sustentable, que lo podemos utilizar y que las futuras generaciones van a poder seguir disponiendo de ello. Así es, el uso adecuado de los recursos actuales sin comprometer a las generaciones Generaciones futuras. futuras, así es. Maravilloso, maravilloso saber del tema. Un programa lo hemos de abordar más a fondo y diferenciarlo de sostenible, que esa es otra cosa. Sí, sí. Esto es otro. También hay una explicación por ahí, parece sí lo vamos a dejar también para el otro programa. Fíjate que en este tema del agua a mí me gustan mucho los datos crudos,
los números, ¿no? Y creo que por ahí traes algunos números, Chris, que nos puedes compartir. Oh, a lo no. mejor. Bueno, como datos, pues uno ya lo mencionó el ingeniero, tenemos en México 144 sitios Ramsar y como un dato curioso que por ahí dentro de la investigación encontré, es que el río Sabinas es el humedal continental más extenso que se encuentra dentro de las clasificaciones. Sí, efectivamente, hablábamos de 600,000 hectáreas de humedal continental. Hay otros humedales en México que son muy grandes, pero son de estos humedales marinos de más de 2 millones de hectáreas. Sin embargo, dentro del continente, el río Sabinas es el que se lleva mayor superficie en Más nuestro país, extenso, ¿no? sí. Mayor extensión. Y sí, pues es parte de cuidarlo, o sea, tenemos un patrimonio muy grande en nuestra región, en nuestra ciudad, y pues hay que conservarlo y cuidarlo. Y por eso, pues existen acciones mundiales, como lo es la Asociación por el Día Mundial de los Humedales. Por ahí estamos registrando las actividades que vamos a tener en los 50 días por el agua, que fue parte de la campaña que promocionamos la semana pasada, Ok. la de la calcamonía, y ahí estamos registrando todo. Son eventos mundiales de todos los continentes, Ujú. se registran también pues obviamente por país, después por región. Y en nuestro caso llevamos 8 registrados, entre los que se incluye monitoreo de agua, ese lo vamos a realizar mañana con mi compañero Diego aquí en el río Sabinas. Y también conferencias, la campaña, como ya te decía, de las calcamonías. Y pues seguir haciendo las campañas, sobre todo informativas, de la concientización y el cuidado de nuestro río Sabinas y en general de todos los humedales y cuerpos de agua que tenemos. Este programa, que es el cuarto de este año, o quinto, ya no sé, cuarto o quinto de este Quinto, año, ¿no? Perdimos ahí es números. justamente una de las actividades que están registradas dentro de la campaña para la conservación, el cuidado de los Número humedales, 5. el número 5. Ok. Entonces ya quedó registrado el programa Voces de la Tierra como una de las actividades en pro de la conservación de los humedales. Es un evento a Excelente. nivel mundial, Inge. Claro, queda registrado, ¿no? En Sí, esa queda página registrado. como una de las actividades aquí de la región. Ahí lo que estamos viendo que es Éxito. un diagrama de cómo un humedal tiene afluentes y efluentes, o sea, por dónde le entra el agua y por dónde sale el agua, y cómo la vegetación tiene un papel fundamental en el cuidado de los humedales. Los lirios y los lampazos que vemos aquí en el río tienen esa función de retener el suelo, de producir oxígeno, además son hábitat para otras plantas, para otros animales, perdón, Claro. y alimento también para algunos organismos silvestres. Entonces todo es un ecosistema muy padre, muy productivo que tiene nuestro planeta, que son los humedales. Claro, la naturaleza siempre ha sabido ser perfecta en sus sentidos y darnos, y nos hemos servido bastante de ella, pero justo por eso y en este programa hemos tenido el enfoque en tener un poco de conciencia sobre lo que hemos hecho con la naturaleza y lo que vamos a hacer, porque luego es preocupante la situación, viéndolo desde ciertas perspectivas sobre lo que tenemos y cuánto tendremos más adelante, pero siempre y cuando hagamos algo en favor de los demás y de nosotros mismos y de la naturaleza, pues ya estamos siendo parte del cambio. Sí, por eso este programa siempre ha sido propositivo, positivo y propositivo en estos aspectos, ¿no? No, nunca agarraremos el tema de manera que Al- alarmista, Sí, sino siempre hay una posibilidad, una alternativa de utilizar bien los recursos. Y mira, por ejemplo, en lo que nos está mostrando aquí Abimael, algo que nos enseñaron en la escuela, que es el ciclo del agua, ¿no? Que la gotita se condensa y cae en forma de gota de lluvia hacia la superficie del suelo y luego se infiltra y por ahí va a llegar a los ríos o al mar y luego se evapora y nuevamente llega a las nubes, ¿no? Eso nos lo enseñaron en la escuela desde hace mucho y pues es parte fundamental que si nosotros cortamos o desviamos una de esas partes, algo va a suceder. Por eso el cambio climático, ¿no? En algunos lugares está lloviendo sí, más y en claro. otros llueve menos porque ya lo alteramos, ¿no? Y parte de las amenazas o problemas que se enfrenta este ciclo del agua es justamente eso, ¿no? Como con el paso del tiempo y el efecto de los gases de efecto Efecto invernadero. invernadero, empieza a haber un incremento en la temperatura, disminuye la disponibilidad de agua Ujú. acá con nosotros, por eso el tandeo del agua y que de repente ya nos cortan el agua en las ciudades es porque la disponibilidad del agua está disminuyendo hacia nosotros, al uso Sí, que nosotros tenemos. Y luego se vienen los calorones de verano
y pues la evaporación, la evapotranspiración de las plantas es mayor. Y pues es esta alteración que tenemos, no nada más en Musquis, sino es a nivel global. Eso es lo Claro. preocupante, porque lo mismo está sucediendo en el otro lado del planeta, no nada más como aquí en Musquis y en la región, sino en otros lados también está ocurriendo esto, y eso es lo que es muy preocupante, pero para eso están las áreas naturales protegidas, por eso damos nuestro corazón y nuestras ganas de trabajar, porque entendemos que una de las mejores estrategias para poder remediar eso es justamente la operación de las áreas naturales protegidas. Los pulmones del planeta, lo último que queda saludable del planeta, son los que nos dan la posibilidad de seguir teniendo los satisfactores que tenemos hasta ahorita: agua, aire limpio, madera, medicinas, alimentos, paisajes. Entonces, esa es nuestra parte de nuestra función. Claro. Y el estar apreciando lo que tenemos, creo que a veces es liberador el poder salir y estar cerca de un río, ir al mar, o sea, son experiencias que se disfrutan bastante. Entonces, bajo esto, pues esta noción de que disfrutamos mucho también desde lo recreativo y de lo Ujú. bonito que es. Sí, creo que es muy, muy importante. Vale mucho la pena tener este respeto también por los lugares. Ya se ha hablado bastantes veces sobre el tema de la basura en este tipo de sitios. Entendemos que igual y no es como en la ciudad, que tenemos un bote de basura en ciertos lugares y ya sabemos a dónde podemos ir. Pero es tan simple como llevarnos pues lo que nosotros mismos fuimos a poner en ese lugar. Sí, efectivamente, la mala disposición de residuos sólidos y líquidos son uno de los principales problemas aquí a nivel local. Ah, mira, Huella hídrica, me llama la atención. ¿Qué es eso esto? está bien interesante, porque es justamente lo que decíamos: cuánta agua se necesita para la elaboración de productos y servicios a los que estamos acostumbrados. Y ahí menciona justamente cómo la agricultura y la Ujú. ganadería gastan el 70%, el 20% en la industria y el 10% en lo En doméstico, las, ¿no? Y en hacen lo una doméstico. diferenciación entre el agua azul, el agua verde y el agua gris, ¿no? Dependiendo hacia qué sector productivo está dirigida el agua, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una huella hídrica. Esos son datos para España, y mencionan algo como 130 y tantos litros por persona por día, lo que normalmente utiliza una persona. Va a depender ¿Pero de qué manera? ¿De manera directa? en el uso, sí, de manera directa, en el uso común, en el Oh. uso cotidiano, ¿no? Eso es quitándole todo lo demás que ahorita mencionábamos de los productos y Ujú. servicios que también requieren cierto volumen de agua. Y eso va a variar dependiendo de qué país se encuentra, ¿no? Para España, pues yo creo a lo mejor ¿Y ese es andamos de igual. España? Sí, eso es de No, España. pues yo creo que en México sí es mucho, mucho más. No sé, habría que buscar el dato, pero en países que están en desarrollo, por ejemplo en África, pues es mucho menos el volumen de agua Ajá. disponible que tienen las personas, ¿no? Nosotros somos muy afortunados en realidad de llegar a la casa y saldrá poquita agua, pero sale Pero agua. sale. A lo mejor un Sí. día no y otro sí, pero sale agua. Hay países en los que las personas tienen que caminar varias horas para llegar a una fuente de agua porque no hay agua disponible. Oh, y de hecho esto que está mencionando y de tan cerca como en nuestro país también, y voy a aprovechar para hacer mención de esto. En noviembre tuvimos la oportunidad de estar en un foro de mujeres radialistas indígenas y uno de los temas que se trató fue sobre pues algunas complicaciones que se viven en lo cotidiano. Y ellas hicieron mención en alguno de los lugares, no tengo tan presente bien cuál era, que tenían acceso así a una cubeta con agua una vez cada semana o cada 2 semanas. Wow. O sea, era una problemática con el agua extrema y súper, súper difícil que cuando la escuchamos quedamos en shock y dijimos, wow, nosotros disponemos de mucho más y es molesto en ocasiones. No me quiero Ujú. ni imaginar cómo es esto que están pasando estas personas. Claro. Y fíjate que lo hemos mencionado en otros programas, que ante cierta escasez de recursos uno se adapta,
pero ante la falta de agua, ¿cómo te adaptas? Digo, tienes que adaptarte de tal manera que mejores las tecnologías, que Claro, hagas un uso más, que hagamos, no hagas, hagamos un uso más eficiente del sí. agua, que cambiemos a lo mejor hasta las viejas tradiciones de los cultivos a cultivos menos demandantes de agua. Entonces sí hay ciertas cosas a las que nos podemos adaptar, pero no nos podemos adaptar a no tener agua, eso definitivamente, ¿no? Eso sí Mm, mm. sería imposible prácticamente. 3 días y bye bye. Así Sí, es. así es, tenemos que enfocar en cuidarla y dentro de lo que decías que pues todos tenemos un recuerdo en algún humedal, por ejemplo en el río Sabinas, ahorita de la mano con las fotos que puso ahí Abimael y es parte de la campaña de concientización que también el Día Mundial de los Humedales lanza, es decir, todos tenemos un recuerdo en algún humedal, en algún río, en alguna laguna, entonces vamos a cuidar estos paisajes, estos humedales, estos ríos que tenemos que pues dan a la biodiversidad, nos dan recursos y pues es importante seguir en esa concientización de no dejar basura, de incluso todavía hay gente que pasas y que están lavando su auto ahí a la orilla del río y pues toda esa agua escurre, la va contaminando, o gente que tiene conectado, perdón, el drenaje de sus casas a los ríos, entonces todas esas son acciones que van perjudicando y que a la larga pues va a tener una gran consecuencia. Y claro que sí, es bonito, por ejemplo, en eso de recordar lo que hemos vivido en algunos humedales y, por ejemplo, cuántos no tenemos este recuerdo tan satisfactorio de un día súper caluroso de verano y aventarse un chapuzón al río. El río, ¿no? Qué padre. Qué refrescante. Aquí en el Parque Don Chon, tan bonito que está, ¿no? Sí. Sí, claro, en la presa, hace unos días que andábamos ahí en la presa Ujú. observando aves, a mí me queda el recuerdo de eso justamente, cómo estábamos al lado de un humedal haciendo una actividad de observación de aves, pues es algo muy, muy satisfactorio. Claro que sí. Por eso mismo tenemos que buscar la manera de cuidar estos lugares que son nuestros también. Bueno, no son nuestros, son prestados. Disponemos de ellos, pero no nos pertenecen. Nos los heredaron además nuestros antepasados, lo dejaron para nosotros, entonces tenemos la responsabilidad de dejárselo a las futuras A los que generaciones, siguen. claro. Y fíjate que el agua, además, ya que estamos hablando de los humedales, nos da la oportunidad, ya aquí Cristian nos puso medio romanticones, nos da la oportunidad de utilizarla en el buen sentido de manera didáctica y hacer ciertas reflexiones. Y les voy a compartir un cuento que me encontré que es muy sencillito. ¿Te acuerdas que la otra vez contamos un Yay. cuento? Bueno, Es mi alegría. segunda vez que vamos a contar una breve historia que nos invita a la reflexión. Top Y dice así, programas. se llama La gota de agua. Había una vez una jarra de agua fresca y cristalina, en la que todas las gotas de agua se sentían orgullosas de ser tan transparentes, y día tras día se felicitaban unas a otras por su limpieza y belleza, hasta que un día una de aquellas gotas decidió que se aburría de su limpia existencia y que quería probar ser una gota sucia. Las demás trataron de desanimarla, pero ella insistió, sin apenas darse cuenta, en cuanto la gota se volvió sucia, ensució a todas las gotas de su alrededor, que a su vez hicieron lo mismo con sus vecinas, y en un instante toda el agua de la jarra se ensució. Las gotas trataron de limpiarse sin éxito, hicieron de todo, pero era imposible terminar de sacudirse la suciedad. Finalmente, mucho tiempo después, esa jarra acabó en una fuente, y solo cuando volvió a entrar mucha agua limpia, las gotas recuperaron su transparencia y belleza iniciales. Ahora todas saben que si quieren ser unas gotas limpias, todas y cada una deben serlo siempre, aunque les cueste, porque arreglar lo malo de una sola gota cuesta muchísimo trabajo. Lo mismo pasa con todos nuestros amigos. Si queremos ser una jarra de agua limpia, todos tendremos que ser gotas limpias, y además no debemos ser las gotas sucias que lo estropean todo. ¿Y tú qué eres? ¿Una gota limpia? Fin. El autor es Pedro Pablo Sacristán y pues lo trajimos aquí a colación porque habla del agua limpia y el agua sucia. Nos invita a otras cosas, otras reflexiones, lo que es Top las buenas historias. influencias, la obediencia, la amistad y otras cosas, ¿no? Sin embargo,
Eh, Aquí lo podemos ver como cuando existe una amenaza o un problema como la contaminación del agua, aquí lo dice, la restauración o el llegar nuevamente a que ese ecosistema esté limpio nuevamente, cuesta mucho trabajo Bastante. y mucho tiempo además. Si en este momento dejara de haber contaminación hacia el río o sobreexplotación del río, iba a tardar mucho tiempo en recuperarse. Entonces, pues qué mejor que empezar ya el día de hoy a hacer algo nuevo. Ese es el fin de la educación ambiental, de lo que hace Cristian, el buscar cambiar conciencias y cambiar nuestros malos hábitos, cambiarlos a buenos hábitos y poder aspirar a tener unos ecosistemas en mejor condición. ¿Cómo ves? Claro, esta historia también lo podemos ver desde la perspectiva en la que, aunque sea algo que parece pequeñito, algo que pareciera que no iba a afectar la gran cosa, puede tener una repercusión muy grande y puede costarnos mucho. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con las acciones, con las decisiones que tomamos, con las cosas que hacemos a la naturaleza. A lo mejor y mucho va, yo no creo que a muchos, sé que habrá quienes sí, pero siento que la mayoría de la población cuando hace daño a la naturaleza no lo hace por malicia, sino simplemente no es consciente de lo que está haciendo, no tiene la información suficiente para entender el nivel de daño que se está haciendo a la naturaleza y de cómo nos pudiera afectar. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, no tenemos otro planeta, no tenemos otro mundo al cual irnos, no es como que se nos acabe un día el agua y digamos, ¿sabes qué? Nos subimos a una nave espacial y nos vamos a buscar a dónde más ir a exterminar y acabar con todos los recursos naturales, pero justo por eso que ahorita lo tenemos y que podemos hacer algo, qué mejor que decidamos hacerlo, escoger qué luchas son las importantes. Sí, y el agua definitivamente es de las principales. También el cuento me recordó, en algún programa ya lo dijimos, la, sobre el efecto de las baterías de las pilas alcalinas y eso en el También agua. estaba ¿Te pensando en acuerdas? eso. Que era increíble. Ahorita estoy checando cómo dice aquí que las baterías alcalinas pueden contaminar 175,000 litros de agua. Una pila común contamina solamente 3,000 litros de agua, que es muchísimo. Entonces hago una comparación con el cuento como un pequeño producto que es una batería puede contaminar miles de litros de agua y pues esa es una afectación muy severa que ahorita lo acabamos de ver aquí en el cuentito este sencillo, ¿no? Claro que sí, creo que hace falta mucha conciencia y esa es lo mismo. No creo que alguien Sí. conscientemente llegue a dimensionar todo el daño que va a hacer y aún así decida ir a hacerlo. Ujú. Creo que son pocas las personas, creo que la mayoría como que no lo dimensiona por ejemplo, lo de las pilas, yo creo que muchos ni siquiera son conscientes de que iban a parar en el agua. Ujú. O a lo mejor y era como "Ay, pues es que es una cosita de este tamaño, o sea, Sí. ¿qué va a hacer contra tanta agua?". Y al final, cuando vemos los resultados catastróficos, que se queda a lo mejor como pero es una cosita así, como, Sí. Nada más. y justo por eso hay que aprender. Este es el espacio en donde estamos compartiéndoles, informándoles estas cosas, mejor no hacerlas, hay que evitarlas. Hay cierto tipo de acciones que son muy peligrosas y a veces también podemos tener buenas intenciones en ciertas cosas, pero pues la desinformación nos lleva también pues Sí, a sí, mal. sí, a cometer algunas faltas. Además, el tema del agua nos lleva también a muchas otras cosas. No tiene uno que contaminar directamente el agua, no es evidente, por ejemplo, lo de las baterías. Simplemente con tirarlas a la basura ya estamos contribuyendo ahí con la contaminación. Y alguien puede decir, oye, pero no la estoy tirando al agua, la estoy tirando a la basura. Sí, pero eso se va a ir a un basurero que probablemente no está bien manejado y los lixiviados, o sea, todo lo que escurre
va a dar al manto freático, al agua subterránea. Entonces allá se va las baterías tienen una cantidad inmensa de metales pesados, plomo, bromo, cadmio, aluminio, bueno, el aluminio no es pesado, Níquel. níquel, cobre, y eso se va al agua. Entonces, ¿y qué tiene que ver? Bueno, pues sí tiene que ver bastante, porque al paso de los años, quien consume esa agua, pues puede tener consecuencias severas hacia la salud. Lo hemos visto en algunos países como hasta puede haber hasta malformaciones en las nuevas generaciones, en los hijos de esas personas que están expuestas a esos contaminantes, ¿no? Entonces hasta ese grado de afectación puede llegar a contaminar o a afectar nuestra propia salud y la salud de los demás organismos vivos, ¿no? Entonces no tiene que ser directamente contaminar el río, sino los incendios forestales, la basura mal manejada, Claro. la deforestación ocasiona erosión, que a su vez va a afectar el agua, o en fin, muchas de las actividades que consideramos no son peligrosas o no afectan al medio ambiente, pues sí están afectando. Es que va de como que no entendemos todavía que, y me incluyo en esto porque a veces es bien difícil llegar a dimensionar que todo en la naturaleza cumple una función. Sí. Y si está ahí es por algo. Y cuando lo quitamos, estamos alterando quién sabe cuántas cosas. Hasta las avispas son necesarias, ¿sí? Sí, yo sé. Y ahorita estaba en un momento de mucha preocupación porque hay una por aquí adentro y yo no sé dónde está. Hay un impostor por aquí y, estaba tratando de olvidarla, pero continuamos, seguimos. Dejemos a la avispa. La avispa no nos hará daño. No nos hará Espero. daño. No, lo mismo pienso yo, por ejemplo, con las cucarachas, ¿no? Aborrezco las cucarachas, pero sé que son importantes tal vez para algunas reptiles, para algunos murciélagos. Ok, bueno, pues para ellos es importante. Yo no las soporto, pero son necesarias para otros organismos y eso es lo que hay que entender y respetar. Ah, claro. Todos son y somos necesarios en algún sentido y en alguna medida. Y en la naturaleza, pues todos cumplen una función y si están ahí es por algo. Si los quitamos, algo no muy positivo va a suceder. Y por eso hay que buscar la manera de afectar lo menos que se pueda. Sí, así es. Y retomando lo que decías, hay que cuidarlos ahorita que los tenemos. Retomar todas esas prácticas sustentables, cuidar incluso el tiempo en el que nos bañamos, cuántos trastes vamos a lavar, si podemos reutilizar, por ejemplo, en la oficina tenemos nada más vasos de plástico para incluso no contribuir de otra forma en no tirar Ujú. residuos sólidos que puedan llegar a afectar también nuestros ríos. Entonces, ese tipo de acciones que aunque sean muy pequeñas, en un futuro van a ser, van a dar resultados muy positivos. Y pues tenemos una crisis hídrica, eso sí hay que reconocerlo actualmente, ya lo vivimos con los cortes de agua en nuestras ciudades, pero es parte también dentro de las acciones, sustentables que pues están llevando a cabo nuestros, pues jefes de gobierno para cuidar las futuras generaciones y no agotar nuestros recursos hídricos. Muy bien, muy Pues bien. hay que tomar medidas. Y fíjate que hace ratito nos estábamos acordando cómo el agua también nos sirvió en algún momento como material didáctico, así como con el cuento. Una vez tuvimos una actividad, van las anécdotas, va la hora de las anécdotas. En una primaria te comentaba, Cris, cómo no, en un En un kinder, jardín de en un niños. jardín de niños, Sí. que nos pidieron hablar del agua y fue bien interesante cómo les llevamos los tres estados físicos del agua. ¿Cuáles son los tres estados físicos del agua? Sólido, líquido y gaseoso. ¿Se acuerdan? Eso no lo enseñaron en primero de primaria. Entonces, para llevarles a los niños ese experimento tan Ujú. maravilloso, les llevamos cubitos de hielo. Entonces, estaban viendo el agua en estado sólido, que es el hielo, y luego se los poníamos en las manos y empezaba a derretirse y lo juntábamos el agua, las gotitas, y veían cómo pasaba del estado sólido al líquido. Y luego con un vaporizador le echábamos el agua líquida y pues la vaporizaba. Y entonces veían los niños cómo pasaba de estado líquido a estado gaseoso, que es el vapor. Y fue maravilloso. Había niños que estaban admirados viendo en su salón de clases, en sus manos, cómo se transformaba el agua. Y es algo que se me hace súper maravilloso, ¿no? La capacidad de admiración de los niños, de los peques y con un simple experimento de unos cubitos de hielo y un vaporizador. Con eso
Hasta el premio era a quienes contestaban acertadamente, les dábamos un vasito de agua purificada, claro, ¿verdad? Y este era el vasito de agua y estaban maravillados tomando agua en su estado líquido, pero agua purificada. Y otra cosa que también ahí vimos, que no siempre el agua transparente es agua limpia, Ah, así sí. como no siempre el agua turbia es agua sucia. Se oye Y no raro, ¿no? siempre los líquidos transparentes son agua. No También, siempre, también importante. también, bueno, puede ser refresco de limón, de ese transparentito. Sí. Bueno, pues eso nos invita también a hacer experimentos, a jugar con los niños, y es otra de las cualidades del agua, nos invita a ser científicos. Interesante ser científico y también ya lo habíamos dicho también con anterioridad, el no perder esta capacidad de admiración, de impresionarnos con la naturaleza y a lo mejor es algo que ya tenemos tan normalizado y ahorita que lo dijo, me quedé pensando, es verdad, no deja de ser impresionante porque lo tengamos día a día, el cómo un líquido puede pasar por distintos estados de la materia. Ujú. No deja de ser sorprendente que nos acostumbremos o que lo normalicemos y lo tengamos por ahí nada más así como que, ay, sí, pues sí, de repente llueve, de repente hace frío, se congelan las cosas y de repente pues otra vez se hacen nubes y vuelve a llover y hay agua y así estamos viendo ese ciclo, pero no dejar de sentir que es algo impresionante y que queremos que los demás lleguen y conozcan lo que es la lluvia, las futuras generaciones conozcan lo que es la lluvia. Y aquí lo hemos visto, ¿no? Hace días que estuvo haciendo mucho frío, amaneció blanca la sierra, pues estaba el agua en estado sólido, ¿no? En hielo más bien, porque creo no fue nevada, sino fue helada, y ahí la estábamos viendo. Oye, y cuando fue la inundación aquí en Musquis, también fuimos testigos de un gran volumen de agua en estado líquido, ¿no? Ahí por el arroyo Zamora y toda la cantidad de... Estábamos viendo lo poderosa que es el agua. O sea, fíjate lo irónico, es tan necesaria que abastece la vida humana o sustenta la vida, pero también puede ser tan peligrosa Que la en quita. esos casos que también la quita en volúmenes exagerados o una cantidad impresionante de nieve o hielo también puede afectar a la propia vida que sustenta, ¿no? Qué irónica, qué contrastante es el agua. Es que por eso es importante el equilibrio. Las cosas tienen un equilibrio, tienen que tener un equilibrio. Si no hay equilibrio, pues todos nos morimos. Y no sé si podía decir eso, pero ya lo dije. Yo no sé si se podía decir, pero pues sí, es que lo alteramos que a veces tenemos estos, ya lo hemos dicho, el alterar la naturaleza nos lleva a estas condiciones extremas, donde a lo mejor ya no existe ese equilibrio que antes existía. A lo mejor antes solo se llegaba a ciertas temperaturas, pero hacía frío y había lluvias. Y luego llegamos, metimos mano, alteramos no sé cuántas cosas y oh sorpresa, pues ya no hay tantas lluvias aquí, hay lluvias en otro lugar que no había tantas lluvias y ahora tenemos estas tormentas devastadoras en estos lugares que no había tormentas, pero en los lugares que había la lluvia ya no lo hay. Y vemos todos estos cambios y hay climas extremos por allá y climas extremos por acá, mucho frío acá, mucho calor acá, o luego tenemos que grados, muy, muy bajas temperaturas y luego, boom, 30 y tantos grados. Sí, Cambios drásticos. cambios drásticos y vienen más, así es que No, Inge, no me diga eso. Y el Inge, no, sí, de hecho, pues ahí vienen muchos más, pero ahí síganle en consumir tanta agua. No, es cosa que aún podemos hacer algo al respecto. Hay mucho por hacer, mucho por investigar y pues no conformarnos con lo que sabemos y siempre buscar más, aprender más y ver cómo podemos tomar acción para cuidar lo que nos queda. así es, y ese es el sentido del área natural protegida de la cuenca Don Martín, la captación del agua de la cuenca para todas las actividades humanas, la ganadería, agricultura, la industria, el uso doméstico, la recreación. Justamente es por lo que trabajamos, para que haya cubierta vegetal allá en las montañas y se pueda captar el agua
que todos utilizamos. Claro, y en estos momentos enviamos un saludo para el Chilanguito de Oro que nos está escuchando y que muchas gracias por andar acá, que también le manda saludos, Inge. Gracias. Y a Juan Torres Flores que dice, excelente tema, Inge. José Dávila, saludos. Somos orgullosamente Tecmuscas. Ahí por ahí salió, ahí Venados por ahí. por siempre. ¿Cómo es? ¿Cómo? Venados A ver, por quiero que siempre. el Inge lo diga. Venados por siempre, claro. Lo vamos a poner en el spot. Sí, pero bueno, ha sido un tema muy interesante, muy importante también. Espero que hayan tomado y estén todavía tomando lo mejor de esto, que siempre pongan atención cuando se les hablen de estos temas, que nunca se aburran de escucharlos, porque nunca nos aburrimos de servirnos de la naturaleza Ujú. y nunca nos aburrimos de preocuparnos cuando las cosas de repente pues no van tan bien. Exacto, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿no? Ojalá y que sí supieran, ojalá y que sí supiéramos, que sí dijéramos, sí sé lo que tengo y tengo que cuidarlo. Pues estén al pendiente en estos siguientes 50 días por el agua, va a terminar hasta el 20 y tantos de 22 22 de de marzo. marzo. Estos 50 días por el agua, acciones como las campañas de limpieza, los monitoreos del agua, Las visitas los a spots, escuelas. visitas a escuelas, entonces esténse muy al pendiente de lo que Y vamos un a estar evento ahí. final, y que también andamos por ahí preparando. A lo mejor se organiza otra pajareada Ah, ok. para culminar estos 50 días por el agua. Que en realidad, Pajareada, sí, que en realidad, Técnicamente bueno, observación de aves, pero sí. sí, es una Bueno, pajarada. es que pajareada. se entrecomilla. Ajá. Pero como lo mencionaba, es una acción de 50 días por el agua que lanza, en este caso, el gobierno del estado, pero en realidad más de 50 días deben ser los 365 días del Claro. año, por todos los años que restan Que vivan. que tenemos en este planeta, y seguir con todas estas acciones. Y también, antes de concluir el programa, quisiera leer una frase que lanzó la directora mundial de los humedales, que dice: donde quiera que la tierra se encuentre con el agua, abunda la vida. Hay humedales en todos los rincones de este hermoso planeta, y a menudo se ha hecho referencia a ellos como las arterias y venas de la tierra. Majestuosos y poderosos, los humedales son un espectáculo para la vista. Ok. Es verdad, Sí. es verdad. Y con esa linda frase para su reflexión terminamos este programa. Nos vamos despidiendo de todos ustedes y agradezco a quienes estuvieron al pendiente, a quienes comentaron, a quienes se quedaron hasta el final. Muchísimas gracias y no se pierda la próxima semana a la misma hora, en el mismo lugar, Voces de la Tierra. Y gracias. Adiós. Cuiden el agua. Bye.